Ahora a la vuelta de la esquina de Pentecostés y hay un hecho que cuenta la Biblia que es muy interesante, que usted varias veces habrá escuchado, y es que los apóstoles comenzaron a predicar en diferentes lenguas, ¿sí? Entonces ellos realmente hablaban otras lenguas y otra cosa. Hay muchos protestantes, por ejemplo, que dicen, no, es que fulano habla en lenguas, entonces está con el Espíritu Santo. Eso es así. Quédese por favor hasta el final de este video, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Dos cosas breves que siempre le pido. No se olvide, por favor, de suscribirse a este canal. Estamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Es un regalo que queremos darle al corazón de Jesús. Así que, por favor, no se olvide de compartir este video con todas las personas que pueda para que cada vez más podamos darle más honra y más gloria al Sagrado Corazón. Y también no se olvide que estamos, ya la próxima semana va a ser la última, en la cual distribuimos estos rosarios del Sagrado Corazón de Jesús que estamos enviando por el mayo, mes de María. Entonces no se olvide por favor de llamar a pedirlos a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, los sacratísimos rosarios del Sagrado Corazón de Jesús. Recemos el rosario como Nuestra Señora nos pidió en Fátima todos los días. Así que bueno, aquí hay una forma de ayudarle a conseguir eso y también en que usted pueda participar de llevar este apostolado del corazón de Jesús a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, solamente con su ayuda. Bueno, le voy a contar, esto de aquí es un texto muy interesante que escribe la vidente Sor María de Jesús de Ágreda. Usted habrá escuchado, y hemos hablado de ella, y tal vez usted ha escuchado de ella también por su lado. Ella fue una vidente española que ella tuvo una gracia especialísima, que ella pudo ver la vida privada de Nuestra Señora, desde que era niña, es más, desde que fue así concebida, hasta el momento en el cual ella ascendió a los cielos. Ella vio toda la vida privada de Nuestra Señora, esa que no está en la Biblia, que San Luis María Añón de Montfort, él dice, la Virgen Santísima le pidió al Espíritu Santo no estar en la Biblia, porque ella no quería aparecer donde solamente su hijo tiene que estar. Es lo que dice San Luis María Guiñón de Montfort, que es lógico y muy bonito. Pero entonces ella, Sor María de Jesús de Ágreda, ella tuvo la visión de toda la vida privada de Nuestra Señora. Y la Virgen Santísima estuvo en Pentecostés. ¿Qué fue entonces lo que pasó este día? Vamos a leer, ¿sí? Este es justamente dice él, los apóstoles estaban en el cenáculo, ¿no? Es decir, donde estaban reunidos, cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se prendieron como lenguas de fuego acá, digamos, en la parte, sobre sus cabezas, ¿no? Entonces, ahí fue, dicen, un sacerdote me contó que es un tema interesante así de teología, cuándo realmente fue la fundación de la iglesia. Unos dicen que fue cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, otros dicen que todos tienen sus buenos argumentos, ¿no? Otros dicen que fue cuando le dice, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Otros dicen, con mucha razón, que yo sepa, es de hecho la oficial, que la iglesia católica se funda en Pentecostés, ¿ya? ¿Y qué pasó ese día? Mire, con las señales tan visibles, estas lenguas de fuego, ¿no? Que descendieron del Espíritu Santo sobre los apóstoles, se conmovió toda la ciudad de Jerusalén, porque comenzaron a salir luz de la... Era una casa, Jerusalén era pequeña, era una casa pequeña donde ellos estaban, entonces comenzó a salir luz de esa casa, ellos no sabían qué pasaba, entonces todo el mundo fue allá. Admirados por una novedad nunca vista y corriendo la voz de lo que había visto sobre la casa del cenáculo. Concurrió a ella, a esta casa, todo esto está en la Biblia, lo cuenta Sor María de Jesús de Ágreda, pero todo está en la Biblia. Concurrió a ella toda la multitud del pueblo para saber el suceso. Celebrábase aquel día una de las fiestas o Pascuas de los hebreos. Sí, estaban en otro tipo de Pascua. Y así, por esto, como por especial dispensación del cielo, estaba la ciudad llena de forasteros y extranjeros. Es decir, es por ejemplo, como hay como Jerusalén hoy en día, ¿no? Si usted va a Jerusalén, Jerusalén está repleta de extranjeros, porque, y sobre todo, por ejemplo, en una celebración religiosa, o una ciudad turística, por ejemplo, es muy común que ciudades turísticas, que sea París, Roma, esté repleto de extranjeros, ¿ya? De turistas. Pasó lo mismo, como había una Pascua en esta ciudad, también estaba repleta de extranjeros. Y de eso se valió Dios para que todo el mundo sepa los prodigios del Espíritu Santo. ¿Cómo? Mira. Y
estaba llena de, estaba llena de forasteros y extranjeros, a quienes el Altísimo quería hacer manifiesta aquella nueva maravilla y a los principios con que comenzaba a predicarse y dilatarse la nueva ley de la gracia, que el Verbo humanado, nuestro Redentor y Maestro, había ordenado por la salud de los hombres. Y ahí viene ese hecho tan importante y tan interesante de las lenguas. ¿Y cómo se dio? Los sagrados apóstoles, ellos, con la plenitud de los dones del Espíritu Santo, eso es algo que se dio solo al inicio de la iglesia. Eso es algo muy bonito porque también está en el Sagrado Corazón de Jesús, porque se dice en este Pentecostés que los apóstoles estaban plenos, llenos, es decir, porque al inicio es súper interesante. Usted me pone en los comentarios, a mí me parece fascinante esa parte de la historia de la iglesia, que los apóstoles estaban con miedo. Cuando nuestro Señor subió a los cielos, ellos sí, volvieron a la barca, volvieron a pescar, así como decir qué increíble experiencia que tuvimos, nada más. No pensaron que iban a ser los primeros apóstoles que iban a iniciar la iglesia. Solo se dieron cuenta de eso en Pentecostés. Entonces, por eso ya en Pentecostés estaban llenos, plenos, ¿no? Estaban inflamados de caridad. Mire, eso tiene muchísimo que ver. Estaban inflamados, llenos de caridad. ¿Qué significa eso? ¿Que ellos estaban así queriendo ayudar a todos los pobres? No. Eso significa sobre todo que ellos estaban llenos del amor de Dios, porque la caridad es en el fondo el amor de Dios. Y después esa caridad que se riega es lo que ya da para ayudar, etcétera, etcétera, la solidaridad. Pero la caridad se entiende sobre todo como el amor de Dios. Por ejemplo, este corazón de Jesús, ¿sí? Es propiamente la plenitud del amor de Dios, ¿cierto? Del todo. Entonces, y no se olvide por eso también de pedir ese mismo amor de Dios y esa caridad con su rosario del Sagrado Corazón de Jesús que usted puede pedir en los números que aparecen aquí debajo de este video. Entonces, mire, estaban inflamados de caridad, es decir, llenos de ese amor que nosotros podemos pedirle al corazón de Jesús, ¿ya? Y adicionalmente dice, salieron todos de la casa del cenáculo y puestos a la vista de la multitud, comenzaron a predicar los misterios de la salud eterna. Comenzaron a predicar. Y como hasta aquella hora habían estado encogidos y retirados, entonces salieron con tan impensado esfuerzo y de sus palabras salían, de sus palabras salían como rayos de luz las palabras y fuegos penetradores a los oyentes, ¿sí? Es decir, ellos al inicio estaban muy súper tímidos. Pedro era un pescador, ¿no? Entonces estaba súper tímido, prácticamente todos eran sencillos. Entonces eran tímidos, por decirlo así, pero salieron con un fuego que la gente quedó impresionada, pero sobre todo por lo siguiente, que es lo que está también en la Biblia, ¿no? Y quedaron admirados y atónitos porque decían lo siguiente, ¿pero qué son estos? ¿Por ventura estos no son los que hablan, no son galileos? Es decir, de una parte, ¿no? Solamente. ¿Cómo entonces es que nosotros los oímos en nuestra propia lengua en la que nacimos? Los judíos y prosélitos, los romanos, los latinos, los griegos, los cretenses, los árabes, los partos, los medos, todo eso está en la Biblia, ¿no? Y todos los demás de diversas partes del mundo oímos hablar y entender en nuestras propias lenguas, ¿sí? Oh grandeza de Dios, oh admirable en sus obras. Es decir, ellos predicaban, ¿sí? Aquí dice, esta maravilla de que todas las naciones de tan diversas lenguas como estaban en Jerusalén oyesen hablar de los apóstoles cada nación en su lengua, les causó gran asombro, junto con la doctrina que predicaban. Sí, y voy a leer una cosa más. Pero advierto que, si bien cada uno de los apóstoles con la plenitud de la ciencia y los dones que recibieron quedaron sabios y capaces para hablar en todas las lenguas de las naciones, porque así fue necesario para predicar el Evangelio. Pero en esta ocasión no hablaron más de en la lengua de Palestina, y hablaron ellos, y articulando solo eran entendidos todas las naciones, así como a cada uno les hablaban en su lengua propia. Es decir, esto es interesante. Aquí está explicado, ¿sí? De manera que la voz de cada uno de los apóstoles, esto fue lo que Nuestra Señora oyó y esto le fue revelado a Sor María de Jesús de Ágreda, ¿ya? Que claro, es lo que se entiende también de lo que dice la Biblia. Que de la lengua de los apóstoles solamente salía la lengua hebrea, ¿sí? Pero, aquí está, y solamente ellos articulaban la lengua hebrea, ¿sí? Pero llegaba a los oídos de los oyentes en la lengua propia de su nación. Es decir, esto es muy interesante.
Los apóstoles seguían hablando su única lengua, el hebreo, pero en cambio las personas ya lo escuchaban en su propia lengua. Es un milagro. Hay una cosa interesante porque hoy en día muchos protestantes dicen eso, dicen, no, o sea, unos parientes protestantes me decían eso, ¿no? Que entonces fulano dice, no, fulano o sutana comenzó así a hablar en lenguas, ¿sí? Como porque está poseída por el Espíritu Santo como fue en el Pentecostés. Si eso fuera cierto, nosotros debemos entender la lengua que ellos hablan, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas, según me decían, que se ponen a hablar así, pero es una lengua que no se entiende. ¿Eso vendrá de Dios? No es lo que está aquí. Porque cuando viene de Dios, dice, todos entendían esas lenguas. En cambio, a veces estas son lenguas que no se entienden. Eso es para pensarlo bastante bien. Y de hecho es lógico, ¿no? Porque el Espíritu Santo da el don de la ciencia, ¿no? Entonces, de esa manera, la ciencia ayuda a explicar y entender mejor. Sería raro que el Espíritu Santo llegue con un don de una lengua para que ya nadie entienda. Eso es para pensarlo y tenerlo súper en cuenta. Y por favor, le pido, estas cosas son interesantes, a veces pasan, estamos ya a la vuelta de la esquina de la fiesta de Pentecostés, y a veces estas cosas pasan desapercibidas. Así que le pido por favor que pueda compartir este video con todas las personas que pueda y no se olvide, ¿sí?, de pedir su rosario del Sagrado Corazón de Jesús. La próxima ya es la última semana en que la repartimos, tenemos muy pocos, así que por favor no se olvide llamar a los números que aparecen aquí y pedirlos. En Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite nos vemos también el día de mañana.